Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Silvia Rapizarda, que me ha invitado a este ciclo, donde han pasado mujeres importantes que han tenido una relevancia en la provincia y en el país. Y también les tengo que confesar que posiblemente esta es la charla más difícil que he dado en mi vida. En general hablo de temas que tienen que ver con la tecnología, cosas que puedo decir dormidas, pero esta charla que me pidió Silvia, que contara un poco mi vida, la tuve que preparar. Y bueno, conté con la ayuda de Vero Fiorito y de varias personas que me han ayudado a pensar si lo que estaba diciendo les iba a resultar a ustedes interesantes. Yo nací en la Argentina, pero mi papá y mi mamá son paraguayos. Mi papá y mi mamá pelearon contra el dictador Stroessner y lamentablemente perdieron. Por este motivo emigran a la Argentina y esta es la razón por la cual nosotras, las 3 hijas que tienen, nacimos acá. Mi papá se recibió en la universidad a los 18 años, fue una persona muy inteligente y capaz, y mi mamá siempre se dedicó al comercio. Mi mamá tenía problemas para tener niños y entonces perdió 6 embarazos antes de que yo naciera. Para que yo naciera tuvo que someterse a una operación y estar los 9 meses en cama. Entonces yo siempre le digo a mi mamá, que ahora cumplió 99 años este año, que el esfuerzo valió la pena. Que si no fuera por los 9 meses que estuvo en cama, yo hoy no estaría acá. Mi casa era una casa muy especial, porque nosotros no teníamos familiares y muchos amigos. Mis padres tenían amigos que eran de Paraguay. Mi papá decía que las amistades se suelen hacer muy jóvenes y cuando él ya vino era difícil tener este núcleo que empieza en la infancia y que continúa en la adolescencia y después en la vida adulta de joven. Pero mi casa estaba siempre llena de gente política, porque ellos también tuvieron que emigrar de Paraguay. Mi papá tenía amigos muy grandes porque él se recibió muy joven en la universidad. Sus amigos en general tenían 10 años más que él. Y las conversaciones en mi casa solían ser conversaciones que tenían que ver con la libertad, con los derechos humanos. Y papá solía decirnos que nosotros habíamos tenido la suerte de nacer en la Argentina, que teníamos que estar muy orgullosos del país donde habíamos nacido, porque en este país se respetaban los derechos individuales y en este país había libertad. No como en su país, que era un país muy pobre, muy pequeño, donde estas cuestiones estaban avasalladas. Pasaron muchos años hasta que yo tuviera el disgusto de pensar que la Argentina tampoco, porque vino el proceso militar y tampoco se respetaron los derechos individuales, pero durante muchos años yo me vi convencida que la Argentina era el país donde todos los derechos se respetaban. Bueno, estas son mis hermanas, con ellas compartimos con ellas un gran afecto de nuestros padres, una casa rara porque no teníamos muchos más familiares, pero nuestro papá nos alentaba continuamente a que estudiáramos, a que progresáramos, a que tuviéramos preguntas y no había ningún tema que en mi casa no se pudiera hablar en la mesa y abiertamente. Y cuando digo ningún tema, es ningún tema. Él siempre trató de que nosotras tuviéramos, disculpen, que no tuviéramos ningún problema y además que cualquier cosa que pensara se pudiera realizar. La foto que ustedes ven acá no es la de mi familia, es del día que el hombre llegó a la luna y es solo una anécdota en mi vida, pero que tal vez marca cómo era la situación en mi casa. El día que el hombre llegó a la luna, hace 50 años, esto delata mi edad claramente, estábamos todos reunidos frente al televisor con mis hermanas y yo emocionada como todo, la ciudad de Buenos Aires es un poco desierta, porque todo el mundo estaba mirando televisión, dije, yo quiero ser astronauta. Y mi papá me contestó, vas a ser la mejor astronauta de la historia. Esto, por supuesto, me lo creí. Es una parte importante, porque era mi papá. Entonces, como si lo decía mi papá o me lo decía mi mamá, yo lo tenía que creer, porque eran ellos los referentes.
siempre tuve el convencimiento que cualquier tema que pudiera haber sido realizado por un ser humano, yo podía comprenderlo si ponía suficiente voluntad y empeño para entenderlo. Por otro lado, yo soy la tercera generación de mujeres independientes en mi familia. Mi abuela queda tempranamente viuda, mi madre siempre trabajó. A mí no se me ocurrió que podía haber una casa donde las mujeres no trabajaran, porque esto es lo que veía en mi casa. Bueno, fui a la escuela pública, primaria, secundaria y también a la universidad. Eran otras épocas. Mi papá decía que tenía hijas suficientemente inteligentes como para que él no tuviera que comprar un título, con lo cual nosotras fuimos a las escuelas públicas. Cuando tuve que elegir qué carrera estudiar, bueno, en realidad me gustaban muchas cosas. Me gustaba la antropología, la arqueología, la astronomía. Mi papá dijo, podés elegir lo que quieras, siempre que sea en la Universidad de Buenos Aires, porque vos vas a estudiar en esta ciudad, no vas a estudiar en otra ciudad. Nosotros no podemos enviarte a otra ciudad a estudiar. Y entonces decidí entrar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es el pabellón 1 de la facultad. En la facultad tuve un entrenamiento durante todos los años que hice la licenciatura y después el doctorado a resolver problemas. Esto me ha servido muchísimo en la vida, porque toda mi vida he tenido distintos trabajos y en estos distintos trabajos he tenido que resolver diferentes problemas. Y este entrenamiento me la dio la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde tuve grandes profesores y esto me permitió afrontar muchas cosas. En un momento dado, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le pregunta, bueno, yo hice todos los pasos comunes, quiero decir, me recibí, fui becaria del CONICET, hice lo que hace cualquier persona que se dedique a la ciencia. No era Ramanujan fue un famoso indio que no había ido a la escuela y terminó siendo profesor no, yo no era Ramanujan, hice todos los pasos comunes como cualquier persona. En la Facultad de Ciencias Exactas, además de darme esta formación y esta preparación para resolver problemas, además me dio un marido. Me casé muy joven con un profesor, yo era muy joven y él era el profesor titular más joven que tuvo la Universidad de Buenos Aires, un matemático con el que estuve casada 10 años. Ya me estaba separando, el Departamento de Matemática de la Universidad de Buenos Aires recibe una pregunta de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que necesitan una persona que pueda investigar el uso de las computadoras en las escuelas primarias. El jefe del Departamento de Matemáticas me pregunta si a mí me interesaría trabajar para la Ciudad de Buenos Aires y yo le digo que sí, que me viene perfecto. Cambié de trabajo. Dejé la investigación ante el enojo de muchos de mis amigos con los que trabajaba y me fui a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires para resolver, en principio, el problema del uso de computadoras en las escuelas. Estamos hablando de la década del 80. Y después, a resolver, en ese momento, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires me pide que además, si no quiero resolver otro tipo de problemas que tiene la ciudad con la tecnología. Y ahí empecé a tener un desafío muy grande, porque los problemas eran diversos, desde mejorar la recaudación con la emisión de impuestos hasta solucionar el problema del cambio de los muertos adentro del cementerio. Claro, suena muy disparatado, pero el director del cementerio me fue a ver porque tenía este problema que les desaparecían los muertos, que los cambiaban de lugar. Bueno, problema que me gustó solucionar. Lo hicimos muy bien. Yo toda la vida me he caracterizado por trabajar bien con mucha gente. Me gusta trabajar en equipo. Me gusta trabajar con gente inteligente. Me gusta trabajar con gente brillante. Porque trabajando en equipo uno puede sumar lo que uno sabe más diferentes visiones. Cuando se tiene que resolver un problema, que esto es lo que me enseñó la Facultad de Ciencias Exactas, uno en principio lee cómo han solucionado otras personas, tal vez en otros países, un problema parecido. Y después se nutre de mucha gente que tiene visiones distintas a las de uno. La mía podría ser las de la física o las de la ciencia en aquel entonces, pero me gustaba reunirme con sociólogos, con educadores que tenían otras visiones. Entonces, el problema visto en su conjunto
se encuentran soluciones que son siempre más innovadoras y mejores, porque hay muchas visiones que ayudan a conformar esa solución. De la ciudad de Buenos Aires pasé a, bueno, siempre en los lugares en donde estuve había muchos más varones que mujeres. Puedo mencionar 2 hechos donde me hicieron sentir que era mujer, porque en mi casa mis padres no tenían hijos varones, así que no podía haber una diferencia entre varones y mujeres. Éramos todas mujeres. Y en la escuela y en la universidad, mientras estudiaba, nunca sentí que había una diferencia conmigo y los varones. Pero cuando estaba por recibirme, fui a presentarme al Laboratorio de Física del Plasma y fui con un compañero y me dijeron, a él lo aceptamos, pero a vos te vamos a pedir que hagas un trabajo especial. Esto me conmocionó. Durante unos días pensé si iba a aceptar esta situación de injusticia, si los dos éramos equivalentes porque yo tenía que hacer este trabajo, y decidí aceptarlo. En realidad no me arrepiento de haberlo hecho. Cuando decido salir de la ciudad de Buenos Aires, me voy, no tengo trabajo, empiezan a aparecer muchos avisos en el diario y me presento a un aviso y la gente, que eran estas empresas de headhunters, los que hacen selección de personal para otras empresas, me llaman y me dicen que soy la persona que está primera en el ranking, pero tenemos un problema. Así me lo dijo, tenemos un problema, sos mujer. Entonces yo le contesté, hasta este momento nunca había sentido que esto era un problema en mi vida, pero el problema lo tendrán que resolver ustedes porque yo no puedo cambiarlo. Esta fue la segunda vez que tuve este inconveniente. Después sale otro aviso en el diario, me vuelvo a presentar, me seleccionan, me llaman por teléfono y me dicen que he quedado en primer lugar, la empresa era Obras Sanitarias de la Nación, y que el presidente de la empresa quería entrevistarme. Entonces voy a la entrevista y el señor me dice, bueno, que mi currículum está muy bien, que he hecho muchas cosas, pero en el test psicológico que me habían hecho, en realidad daba que tenía un nivel de agresividad muy alto. Rápidamente le contesté, agresividad para la vida, para poder enfrentar problemas. Usted no se imaginará un cirujano que no sea agresivo. Si tiene miedo de operar, no mata al paciente. Usted no podrá imaginarse a un aviador teniendo esa agresividad para poder despegar el avión, si no se caen. Usted puede empezar mañana, me dijo, a trabajar. Bueno, en Obras Sanitarias resolví también, siempre en los lugares en que he estado he ido sumando experiencia y otros problemas que este afecto que recibí de mi familia, esta formación que recibí en la universidad y la experiencia que iba sumando me ayudaban cada vez a tener mejores posibilidades de hacer un buen desempeño en el trabajo. De ahí paso a trabajar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Como tengo la habilidad de estar en el lugar correcto, en el momento indicado, porque esto es lo que me ha pasado toda la vida, soy una persona, yo podría decir, afortunada. Conozco gente extraordinaria, estoy justo en el lugar correcto. Bueno, llego a la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la Argentina no había internet. Y el secretario de Ciencia y Técnica me pide que me ocupe de ver qué pasa esto qué ocurre con la red. Bueno, había varias redes, una era BitNet, Because It's Time to Network, que era que lo había hecho IBM, por supuesto estaba internet. Y en ese me pongo a estudiar los protocolos y entonces me empiezo a relacionar con la gente de Entel, que era la empresa de comunicaciones, que obviamente no entendían qué era la red. Y me reúno con gente de la Cancillería y de la Universidad de Buenos Aires. Y el 17 de mayo de 1990 hacemos la primera conexión que tuvo la República Argentina a Internet. Ustedes...
Es 1990. En ese momento no se podían comprar enlaces de Internet. Los únicos que podían comprar un enlace de Internet eran las empresas privadas, los lugares del Estado. Las empresas privadas no podían, pasaron 5 años más, al 95, cuando las empresas efectivamente pudieron comprar enlaces. Pero mientras tanto, mientras estaba salgo de la Secretaría de Ciencia Técnica y me voy a trabajar al Ministerio de Economía de la Nación. Informatizando el Ministerio de Economía de la Nación, hago la primera aplicación, digo en primera persona, con el grupo, con el equipo que trabajaba conmigo en ese momento. Toda gente increíble. Y hacemos la primera, hicimos muchas aplicaciones, pero esta aplicación, seguramente los abogados de la sala la conocen, es Infoleg. Este es un hijo abandonado mío, que sigue vivo hasta el presente. Y sigue vivo porque el grupo de personas que lo tienen que mantener lo sigue haciendo con la misma pasión con que lo desarrollé. De ahí, el Estado y haber entendido cuáles son las políticas públicas y haber trabajado, el mundo cambia. Ahora estamos cerca de 1995, empieza a haber enlaces de Internet y yo digo, me empiezan a llamar de las distintas empresas para que dé clases, para que les explique qué es esto de la red, qué pasa, qué es Internet. Y entonces, con mi actual marido, Juan Carlos Marini, decidimos fundar una empresa que se llamó Internet Services y que tuvo de clientes a las principales empresas de Argentina. Coca-Cola, el Grupo Pérez Compán, Telefónica, Telecom, Edesur, todas las empresas más importantes, porque todas esas empresas, que en inglés serían las empresas brick, las empresas de ladrillo, querían entender qué es lo que estaba pasando con la red y por qué el mundo estaba cambiando. Bueno, nuestra empresa fue tremendamente exitosa. Teníamos muchos clientes, ganábamos mucho dinero. Y un día vino un señor y yo le digo al señor lo maravillosos que somos y lo bien que hacemos todo. Y después de hablar media hora me dice, me parece que en esta conversación hay una confusión. Yo no vine acá a pedirles un trabajo. Yo vine a comprar esta empresa. Me reí media hora, porque no podía creer que alguien quisiera comprar nuestra empresa. A partir de ahí, muchas otras compañías vinieron a ofrecernos comprar nuestra empresa y se la terminamos vendiendo al Bank of America, el banco más grande de Estados Unidos. Esa empresa se llamó Structured Intelligence y, bueno, yo pasé a ser jefa, Chief Technology Officer en inglés. Esta empresa que compró el Bank of America estaba compuesta por empresas que habían comprado en distintos países. Habían comprado una empresa en México, otra empresa en Brasil, otras empresas en Argentina. Y bueno, y de esas empresas, en esa nueva empresa, yo pasé a ser la jefa de tecnología de esa nueva empresa. De esos años, estuve más tiempo volando que en tierra. Pasaba de ver un banco en Nueva York a tener que ir a ver otro banco o otro cliente en Brasil, o ir a ver qué necesitaba Playboy, la revista Playboy. Estuve en las oficinas de Playboy viendo cómo pasar lo que ellos hacían a la tecnología de Internet. Bueno, esto estuvo muy bien hasta que un día el Bank of America, que no manejaba también la empresa, llamó a todos los que se habían comprado y dijo, vamos a necesitar que cada uno de ustedes ponga $10 millones. Yo me di vuelta, por ahí había alguien atrás mío que tenía $10 millones. Nosotros no lo teníamos. Así que decidimos salirnos de la empresa. 2 días después, porque fueron así 2 o 3 días después, me llama un amigo, un conocido, y me dice, sé que vos y Juan Carlos no están más en Structured Intelligence. Y me parece, yo tengo una oferta para hacerles. La empresa Tata Consultancy Service, la empresa más grande de India en desarrollo, quiere poner un centro de desarrollo. Y nos gustaría que ustedes participen de este centro de desarrollo que van a poner en Argentina. Yo inmediatamente pensé, ese centro de desarrollo tiene que estar en San Luis. Nosotros ya habíamos comprado el campo en San Luis y nuestro objetivo de vida era vivir en San Luis. Bueno,
viajamos a India. En India conocí otro tipo de problemas que son tal vez muy desconcertantes para mí y supongo que para ustedes también. Por ejemplo, la gente no tiene documento de identidad, solamente tienen documento de identidad las personas que viajan porque tienen pasaporte. Entonces, si uno quiere poner un sistema y contar, no sé, a qué personas les dio un plan social, por ejemplo, y tener un registro, bueno, hay que hacerlo con la huella digital en el momento y después hay que tener un mecanismo para comparar huellas, porque no existe el documento de identidad. India es fascinante, pero cuando estábamos en India, esto era el año 2001, Cavallo pone el corralito. Los indios venían y me preguntaban a mí, ¿qué es el corralito? Y yo no sabía a quién preguntarle, porque no tenía la menor idea de lo que era el corralito. Entonces, bueno, los indios finalmente deciden que la Argentina no es el mejor país para invertir, que es mucho mejor ir a Uruguay. Entonces nos piden que nosotros nos hagamos cargo de la operación en Uruguay. Pero yo ya tenía decidido vivir en San Luis y Juan Carlos también. Este era el lugar que habíamos elegido para vivir, porque Juan Carlos previamente había hecho un ranking de provincias. Había estudiado cada provincia argentina y adivinen quién había quedado primera. San Luis, por supuesto. La segunda era Neuquén. Entonces nosotros habíamos comprado ya campos acá y no teníamos. A mí me encanta Uruguay, me encantan los uruguayos, pero más me gusta San Luis. Entonces seguimos con nuestro emprendimiento en San Luis. Esto de comprar empresas y venderlas, que tienen que tener en algunos casos una cláusula que se llama de no compete. Esto significa que la persona que vende no puede poner otra empresa que haga lo mismo que la empresa que vendió, para no competir, ¿no es cierto? Con lo cual, nosotros podíamos trabajar para Tata, pero no podíamos poner otra empresa de tecnología. Volvemos de India, vienen todas estas conversaciones con los indios que deciden irse a Uruguay. Yo termino trabajando en Chile. Bueno, hay muchas otras cosas que ocurren mientras tanto, pero decidimos hacer un emprendimiento distinto. ¿Por qué no vamos a hacer en este lugar increíble dulces? O por supuesto, lo primero que hago ante cualquier problema, que es estudiar. Me compré toda la bibliografía pertinente a la producción de alimentos, estudié todo lo que había que hacer y decidí desarrollar un dulce sin azúcar, que llamé fruta untable. Es el diario de la Nación en que dice de la física a producir fruta untable. Ustedes no se imaginan las cosas que me decía mi mamá. Estudié hace tantos años para ahora dedicarte a revolver una cacerola. Mamá, no es con cacerola. Bueno, este fue un emprendimiento. El segundo emprendimiento que hicimos en Rama fue forestar. Casi plantamos 1 millón de árboles. Y, por supuesto, en ese momento estudié el protocolo de Kioto. Me transformé en una experta en el protocolo de Kioto, porque esto de estudiar me encanta. Esto de tener disciplina para entender un tema, y tengo la disciplina y la convicción de que lo voy a entender, entonces pongo el ahínco donde lo tengo que poner para poder entender el tema. En el año 2004 decido que nos presentemos con los dulces y con el proyecto forestal a un premio muy importante que hay en la Argentina, que lo da el diario La Nación. Ese año, 3 emprendimientos puntanos. Este premio tiene muchas categorías. 3 emprendimientos puntanos reciben mención. A la persona que había tenido mejor rinde en la producción de soja, a Suchet por las tabletas que hacía y a nosotros por la fruta untable. Ese año, en diciembre, sale un artículo en La Nación que dice emprendedores todoterreno. Ellos recorren ramas, ven todo, sacan fotos, todo bárbaro. Y Alberto Rodríguez decide invitar a los 3 galardonados de San Luis a un almuerzo. En ese almuerzo conozco a Alberto Rodríguez y a Zulema Rodríguez. Bueno, en esa charla que tenemos, hablamos del protocolo de Kioto,
hablamos de la experiencia que traía y de las cosas que había hecho, y un año después terminó siendo rectora de la Universidad de La Punta. Esto es más o menos la historia de lo que vengo haciendo y de cómo empezó. Empezó con una familia que me quería, con una madre que no siempre me apoyaba, porque mi mamá le había costado tener tanto hijos que también era muy temerosa. Mi papá decía, si me quiero subir al tobogán, subite al más alto porque seguro que es más divertido. Mi mamá no podía ir a la plaza con nosotras porque tenía miedo que nos muriéramos en la plaza. Esto quiere decir que cada vez que le decía a mi mamá, voy a emprender algo nuevo, mi mamá me decía, seguro vas a fracasar. Porque vos viste que hay muchos estafadores, que todo es muy difícil. Los dulces se te van a quemar, los frascos no los vas a conseguir. Mi mamá no lo hace, no lo hizo nunca porque no me quería alentar. Mi mamá lo que tenía miedo es que yo fracase y entonces me quería advertir todas las adversidades para que yo estuviera preparada en el momento que estas ocurrieran. Pero bueno, llegué a San Luis, conocí a Alberto Rodríguez Sá, posiblemente la persona más inteligente que he conocido, y eso que he conocido mucha gente inteligente en este transcurrir de mi vida, que ha sido larga y va a ser mucho más larga, porque les advierto que mi mamá cumplió 99 años y yo pienso superarla. San Luis tiene hoy como una marca que es San Luis 3.0, que para resumirla y por obra de este genial gobernador que tenemos, esto es lo que podemos hacer. San Luis es en el mundo reconocido como el lugar donde las ideas más brillantes se hacen realidad. Estoy hablando del mundo tecnológico. El mundo dice, la conectividad tiene que ser cada día más barata, pero en San Luis es gratuita. Es una ley. Primero fue un servicio, después fue una ley y hoy está reconocida, desde el 2011 está reconocida en su Constitución. Esto es obra de Alberto Rodríguez Sá. Yo puedo sumar, junto con mi equipo, que tengo un equipo extraordinario, de gente que trabaja conmigo con la misma pasión, para que podamos hacer realidad estos sueños que tenemos. Pero si Alberto no fuera gobernador, esto no sería factible. Nosotros tenemos conectividad gratuita, damos dispositivos en forma gratuita, más de 165.000 tablets y computadoras se han dado en este periodo de 4 años. Y tenemos, solo para nombrar algo, educación universitaria gratuita en cualquier lugar de la provincia. A los 35.000 inscriptos, abrimos la inscripción ayer, el 19, y hoy hay más de 2.000 personas que se inscribieron en las nuevas carreras y en las anteriores. Esto habla de un acompañamiento de la sociedad que obviamente se reflejó en las urnas, pero habla de una comprensión de que el mundo pasa por la red y si uno está en la red puede mejorar, que es notable. Esto ha recibido premios internacionales, premios nacionales en este reconocimiento de la visión y la gestión que lleva adelante Alberto. Y esto nos permite decir que el camino actual es un camino, como siempre, innovador, en el sentido de que hay muchas cosas para resolver, pero que en realidad creo que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde la Universidad de La Punta, nosotros estamos haciendo todas las acciones pertinentes para tener una gran parte de la sociedad sanluiseña, mujeres y varones, que puedan aportar a la construcción del conocimiento tanto en la Argentina como en el mundo. Muchas gracias. Alicia nos cuenta de su vida como si fueran que estuviéramos jugando al dominó, algo muy fácil, pero en realidad tus logros son impresionantes. Un doctorado en física,
El destacar que siempre estuviste en la escuela pública, sos hija de la educación pública argentina, Así es, muy orgullosa por ello. ¿no? Y con una beca en el CONICET también, Sí. como investigadora, que podrías haber seguido esa carrera. Sí, podría haber seguido la carrera de las ciencias, pero en realidad cuando probé la función pública me di cuenta que los verdaderos problemas más interesantes estaban en el Estado. Entonces, que las políticas públicas eran mucho más atractivas que resolver problemas de física. Por otra parte, es más fácil compartir. Ustedes saben que recién Gloria leía que trabajé en fusión nuclear controlada. La mayor parte de la gente no debe saber ni qué quiere decir. Mi papá tampoco. Yo no le podía compartir en mi casa sobre un tema que estaba trabajando. Todos me decían, muy bien, qué interesante. Nadie sabía de qué hablaba. Es muy diferente cuando uno trabaja en un tema que todo el mundo comparte, porque entonces la alegría por el logro es compartida por mucha gente. Cuando uno trabaja en un tema tan específico, uno comparte con un núcleo, a veces tan pequeño que es insignificante. Claro, y la administración pública te atrae. Totalmente. Porque ¿Por son qué? digamos, si bien he tenido una empresa y he trabajado para empresas como las empresas más importantes de la Argentina, los problemas son muy fáciles en esos ámbitos. Los verdaderos problemas, los problemas que hay que poner mucho ahínco, mucha fuerza para resolver, están en el Estado. Porque el Estado es el que puede traer, en definitiva, la felicidad y la satisfacción de las personas. Esto no lo hacen las empresas privadas. Claro, y lo estabas nombrando recién, lo estabas dando en números en la satisfacción de los puntanos, ¿no? Tu actitud ante la vida también habla de tu vanguardia, de esta mentalidad sin límites, sin miedos. Sí, no tengo miedos. No tengo miedos porque, bueno, tengo miedo que me roben, estas cosas por todo el mundo, pero no a enfrentar nuevos problemas. Y esa seguridad es lo que les contaba. Mi papá diciendo vas a ser la mejor astronauta de la historia, Claro. y una facultad que me dio las herramientas para poder resolver problemas. Y un entrenamiento que he tenido durante muchos años a resolver problemas. Y además creo el hecho de siempre rodearme, siempre estar en el lugar justo y rodearme de gente que me puede apoyar y acompañar en los procesos. Entonces, creo que esto es lo que ha permitido que tenga más de una visión, que no es la visión de la física ni de la matemática, es la visión de la sociedad en su conjunto. Hablas de tu papá y es un gran referente en tu vida que te reforzó mucho la autoestima, Sí. y eso es importante. ¿Y tu mamá? Mi mamá es una emprendedora nata. Mi mamá, bueno, ahora ya no, tiene 99 años, no hace esto, pero mi mamá viajó una vez, me acuerdo, a Estados Unidos y vino con 2 valijas llenas de pelucas. Ante la sorpresa de mi padre, que no le podía vender nada a nadie. Mi papá era un intelectual, no era una persona. Y todos nos quedamos muy asombrados por las pelucas, que iba a ser mi mamá. Vendió todas las pelucas. Esta habilidad para la venta que no hemos heredado ninguna de nosotras tres es notable. Mi mamá podía hacer estas cosas, tenía un negocio de moda, le daba crédito a la gente por la cara, no tenía ningún método, y gente que no conseguía crédito en otro lado, músicos, por ejemplo, ella les daba crédito, jamás la clavó nadie. El día que mi papá le quiso poner un poco de orden, fueron los primeros clavos que tuvo. Había que llenar un montón de formularios y bueno, los formularios no se ajustaban tan bien con la realidad. Realmente, ¿no? En San Luis te planteaste todas estas iniciativas que van siempre de la mano de la inteligencia y la innovación. Sí, Siempre. sí. Es así. Es así. Te encontraste con un par, porque lo nombraste muchas veces a nuestro gobernador. Bueno, Alberto lo vuelvo a decir, es una de las personas más brillantes que he conocido, que tiene además esta visión, este poder ver hacia adelante, el poder planificar, el poder, lo que él llama soñar, que todos llamamos soñar, pero él lo hace realidad. Entonces, acompañar a una persona así es para mí un honor infinito. Bien. Ahora vamos a preguntarte qué hace Alicia. ¿Qué haces en tus tiempos libres, Leo. Alicia? Me gusta leer. Claro, ¿qué libros te gusta leer? Bueno, los libros que me gustan leer dependen de las épocas. Paso de leer
cuestiones de estadística a una novela. Pero hace muchos años que no leo casi novelas, leo más libros que tienen que ver con la, no sé, con el ADN o con cuestiones que tienen con la biología. ¿El universo también te atrae? El universo, bueno, eso es una cosa increíble. Por ejemplo, la astronomía me interesa leer, pero nunca me hubiera gustado ser astrónoma. Fíjate que los astrónomos están siempre en lugares inhóspitos, muy lejanos. Bueno, para pintarla a mi mamá, podría decir que la traje a vivir a San Luis. En mi casa, que es el Valle de Pancanta. Y mi mamá me hizo una huelga de hambre porque quería volver a Buenos Aires. Pero no lo dijo en chiste, lo dijo en serio. Porque me dijo que no podía entender cómo una persona podía vivir tan lejos de una peluquería. Que ella no se pensaba quedar acá. Y yo, obviamente, insistí. Y bueno, finalmente ganó ella. La tuviste que llevar a Buenos Sí, Aires. la tuve que llevar a Buenos Aires. Y ahí está, 99 años recién cumplidos. Recién ¿no es cumplidos, cierto? Realmente. Hablábamos en estas charlas previas a esta presentación y yo te consultaba si tenías asignaturas pendientes y vos me dabas una respuesta especial a eso. No tengo saudades. No tenés nostalgias. No tengo nostalgias. Hice lo que tenía que hacer en el momento que hice. Tuve las minifaldas más cortas de la Universidad de Buenos Aires. No me pongo más minifaldas. No. Ya está, pasó el momento. No tengo temas pendientes. Digamos, esto no quiere decir que mi vida haya sido perfecta. Lo que digo es que lo que no estuvo y lo hice en el momento que lo tenía que hacer. Hoy no digo qué pena, no, porque siempre en realidad, no, primero porque no miro para atrás mucho, me gusta siempre encarar el mañana. Hacia adelante, realmente, sin miedos, ¿no? Sin miedos. Con esto de nacer en un hogar con afecto, con mucha libertad, lo que decías, de escuchar siempre de la libertad. Así es, de la libertad, de los derechos humanos, de una vida que mis padres añoraban, han venido de un país que había estado en una revolución y sentirme dichosa durante muchos años de haber nacido en un país que estas cosas pasaban. Después me di cuenta que no, pero de cualquier manera ya estaba sembrada este deseo de libertad, de autoestima y de afecto. Realmente. Y te marca como una gran feminista. Vos no tuviste hijos. No, muy tempranamente decidí no tener hijos. Y eso te marca con una fuerte convicción, porque hay un mandato impuesto en el sistema. Hay un mandato que yo no escucho, nunca escuché. Siempre decía Claro. solo lo que me parecía a mí. Claro. Y bueno, decidí muy joven, me casé muy joven, me divorcié también joven y decidí no tener hijos. Y mi marido actual tiene 7, así que estamos más que cumplidos. Claro, totalmente. Me contabas, y le contamos a la gente también, y lo contabas acá, de cómo te gusta trabajar en equipo. Quien vaya a su despacho va a encontrar que Alicia trabaja en una mesa grande, ¿no? Los que trabajan con ella tal vez lo puedan decir. Trabaja en una mesa grande, quien llega, ella te invita a comer o a desayunar y a trabajar siempre en equipo y en una mesa, no en un escritorio, no sos la funcionaria que está alejada del equipo. Y con las puertas abiertas, no hay rosca. Claro. No me gusta la rosca, no me gusta el chisme y me gusta trabajar en equipo. Y sí, como vuelvo a decir, siempre soy afortunada y encuentro gente brillante que pueda acompañarme. ¿Es la conectividad uno de tus grandes logros? Sos la mamá de Internet en la Argentina, esto hay que decirlo, es así, o sea, lo viste nacer. Sí, contribuí a su nacimiento y después contribuí a su desarrollo haciendo sistemas que usaran este protocolo. Y creo que la conectividad es la herramienta esencial para el mundo moderno. Sin conectividad no es posible usar aplicaciones, no es posible tener teléfonos inteligentes, no es posible muchísimas cosas. Y un país o una región que no esté conectada está perdiendo oportunidades, ya sea culturales, sociales, económicas. Y esto es lo que pone a San Luis en un lugar tan destacado. Ahí está. ¿Siempre te hubiese gustado ser mujer? Toda la vida. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estás convencida? Totalmente, Absolutamente sí. eso. Bueno, lo de tu mamá y el tema también de consultarte, de lo que contabas cuando te trasladaste a San Luis, el emprender,
con los dulces? Ah, bueno, emprender es muy difícil. Yo veo montones de avisos y artículos que dicen, cualquiera emprende. Mentira, será en otro país. En la Argentina es muy difícil. Todo está pensado para que sea complicado. Hacer dulces a todos nos divierte, bueno, por lo menos a mí me divierte el hacer, ¿no? El desafío de conseguir que el dulce sea rico, que no tenga azúcar, toda esta parte es divertida. Pero después para que una empresa funcione hay que vender. Y para poder vender en grandes cantidades hay que tener el frasco, la etiqueta, tener gente que se dedique a la venta. Cada uno de estos son capítulos en los que uno tiene que trabajar. Entonces, cuando uno dice emprender es sencillo, y entonces hay montones de conferencias que dicen, usted venga, usted haga esto, todo es muy difícil. A esa gente no hay que creerle, hay que hacerlo igual, pero sabiendo, no como dice mi mamá, seguro vas a fracasar, pero hay que tener en cuenta que la Argentina no es un país sencillo, que cada 10 años tenemos una crisis terminal como la que estamos viviendo ahora, donde no tenemos ni precios ni referencias. Entonces, en un país tan complejo, uno compró las etiquetas ayer, no sabe si mañana va a tener frasco, tuvo un pedido de afuera, pero no sabe si lo va a poder satisfacer. En realidad es una manera de tener muchos nervios y ansiedades, porque la Argentina produce mucho estrés. Claro. Ahí para ir concluyendo esta parte de la presentación, vos dijiste también, y es una frase, si lo hizo un ser humano, o lo escribió un ser humano, yo lo puedo entender. Es así. ¿No? Y a partir de eso siempre fue conocimiento y más conocimiento. Claro, vos viste, por ejemplo, dice, no, yo no sirvo para las matemáticas. Mucha gente dice esto. Sí. No las entiendo. A ver, la matemática es una invención humana. Los animales no entienden, no saben de matemática, no lo inventaron. Entonces, podrá ser que uno tuvo un mal profesor, podrá ser que no le dedicó suficiente tiempo, pero en realidad no hay ningún ser humano en el planeta que no pueda entender algo que hizo otro ser humano, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que uno va a entender algo sin ningún esfuerzo. Por eso digo que una de las cuestiones que creo que tengo es esta disciplina, autodisciplina. Si quiero saber algo, voy a invertir el tiempo que haga falta para entenderlo. Y esto es en la matemática, en el derecho, en lo que sea. Cualquier cosa que uno... Bueno, las dos materias, el derecho y la matemática, son dos ramas del conocimiento que son 100% invención del ser humano. No así la física, porque los átomos estaban inventados antes que nosotros llegáramos a este mundo. Pero el derecho y la matemática, cosas que mucha gente se autolimitan diciendo no la voy a entender, esto es muy difícil, es porque no le han dedicado tiempo suficiente como para poder entenderla, porque son invenciones nuestras, de los Homo sapiens. Bien, y esto para concluir, lo decías también, antes de diciembre del 2011 se realiza una elección en la provincia de San Luis y se le consulta a los puntanos si querían que ciertas iniciativas que tenía el gobierno de Alberto Rodríguez Sá estuvieran en la Constitución. Uno era la inclusión social y el otro la inclusión digital. Y allí lo acompañaste y sí, se promovió la ley y se incluyó en la como derecho constitucional. Y esto es muy fuerte. Es un motivo de gran orgullo para todos los puntanos. Y los puntanos son orgullosos, somos orgullosos. Algunos somos puntanos no por nacimiento, sino por decisión de serlo, como en mi caso, ¿no? Exactamente. Y esto motiva el orgullo. Digamos, que hagan un chiste y que uno lo ve en las redes sociales y ponen a la Argentina y en lugar de San Luis ponen o Wi-Fi o Europa, marca lo que el resto del país piensa de San Luis. Y esto nos llena de orgullo a los que participamos históricamente en su momento en esto y a los que lo vivimos, que es todos los días. ¿San Luis lo ves ya en el 4.0? San Luis va al 4.0 porque Alberto Rodríguez Sá es el próximo gobernador. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la razón. Muchísimas gracias. Si Alberto no fuera el gobernador, no iríamos al 4.0. Muchísimas gracias.